hoy vamos a continuar con esta serie, pero antes de empezar, hermanos, yo les invito a que me acompañen en oración para que el Señor nos ayude y nos capacite para entender, nos dé iluminación para poder entender su palabra. Acompáñenme a orar, hermanos. Mi Dios, te damos muchas gracias. Tú has sido bueno, Señor, al permitir que nosotros tengamos tu palabra en nuestras manos. Y te damos gracias, Señor, te damos la gloria, porque también vemos en tu palabra que ese poder que santifica a cada uno de tus hijos, Señor, poco a poco va llevándolo o va formándolo a la imagen de Cristo, de manera que cada vez el cristiano debe pecar menos, debe tener una lucha más constante, más fuerte en contra del pecado. Y mi Señor, nosotros estamos agradecidos por tu obra. Definitivamente tu obra en la cruz es la que hizo posible esto, Señor. Y no solamente eso, sino que también hizo posible que nosotros estemos aquí reunidos hoy para adorarte, para exaltarte y también, Señor, rendir nuestras vidas en agradecimiento a ti por ese sacrificio precioso que tú hiciste en la cruz del Calvario, que nos salvó del castigo justo que nosotros merecíamos. Mi Dios, yo quiero clamar a tu gracia, quiero clamarte a ti para que tú nos des tu gracia, mi Señor, para poder comprender este texto, este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Sabemos que es únicamente tu Espíritu Santo el que puede iluminar nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu palabra, Señor. Así que nos mostramos, nos declaramos incapaces de poder hacerlo por nuestra propia cuenta y clamamos a ti que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a comprender estas verdades y no solamente a comprender, como veremos hoy, sino a aplicar estas verdades. Mi Dios, ayúdame a mí a este vaso de barro, Señor, a expresar con claridad tu palabra, Señor, que sea entendible y que, Padre Santo, el primer confrontado y exhortado, Señor, sea yo y también mis hermanos, Padre Santo. Así que en tus manos estamos. Muchas gracias. Amén. Les invito, hermanos, a que leamos nuevamente el texto. Aunque ya nuestro hermano Omar lo leyó, vamos a estudiar, como él comentó, Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 16. Así que yo les invito a que me acompañen allí. Aquí va a estar proyectado el texto también. Y usamos la Biblia Las Américas. ¿Ok? Así que vamos a leer desde el versículo 12. Dice, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, sus conciencias dando testimonio y sus pensamientos acusándolo unas veces y otras defendiéndolo. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Como hemos dicho en distintas ocasiones, hermanos, hemos empezado hace unas semanas atrás con una nueva sección de la epístola de los Romanos. Desde el capítulo 1, del versículo 18 hasta el 3:20, Pablo se está encargando de decirnos que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Si nosotros podemos resumir esa sección, yo creo que ese sería el mejor título para esa sección. Y ahorita meditando,
mi esposa es la que hace los posts que salen en las redes sociales, y tenemos desde hace 3 semanas, y me pregunta, ¿y qué imagen puedo usar? Y yo, bueno, la de un juez. Ah, ok, la siguiente semana. ¿Y ahora qué imagen puedo usar? Bueno, la de un juez. Y esta semana me pregunta, ¿y ahora qué imagen puedo usar? Bueno, la de un juez. Hermanos, esta sección de la epístola, definitivamente Pablo lo que está haciendo es contrastar lo negro de la condición del hombre con la luz del Evangelio y lo grandioso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como veíamos en algún momento, nadie va a apreciar la medicina si no conoce cuál es su enfermedad. Y eso es lo que está haciendo Pablo desde el capítulo 1, versículo 18, y lo va a hacer hasta el 3:20. La semana pasada nosotros vimos que el apóstol Pablo nos dijo que Dios juzgará según nuestras obras, conforme a nuestras obras. Eso lo vimos en el capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice el 2:8. Dice, a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Y en el 10 dice, pero gloria y honor para todo el que hace lo bueno. ¿Ven? El que hace lo malo recibirá un castigo, el que hace lo bueno recibirá una recompensa. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Lo que Dios va a tomar en cuenta en el día del juicio no va a ser que seamos miembros de una iglesia bautista reformada. No va a ser nuestra profesión de fe, yo soy un cristiano. No va a ser eso. No va a ser que nosotros sepamos la confesión de fe de Londres. No va a ser eso. No va a ser ni siquiera nuestra apariencia o nuestra careta de santidad y de reverencia, ¿verdad?, que podamos tener. Y por dentro somos otra persona, ¿no? Lo que Dios va a tomar en cuenta ese día son las obras, mis hermanos. Eso es lo que el Señor, lo que Pablo nos enseñó la semana pasada. Esas obras son las que dan evidencia de si nuestra fe es verdadera o si nuestra fe es falsa. Por eso el juicio de Dios va a ser basado en las obras. Nadie, y eso lo tenemos que aclarar, y yo creo que si seguimos hablando de este tema lo vamos a seguir aclarando porque se puede llegar a confundir. No estamos diciendo que las personas van a ser salvas por obras. Nadie va a ser salvo por obras, sino únicamente por la gracia de Dios en Cristo por medio de la fe. Dios en el día del juicio mostrará la fe, o que la fe del verdadero creyente es verdadera. ¿Y cómo lo va a mostrar? A través de sus obras. ¿Ven? O sea, no es que somos salvos por obras, sino que el que es salvo, el que es verdaderamente salvo, ese tiene buenas obras. Eso es lo que estamos enseñando aquí. Ahora, los que no obran, evidencian también que su fe es falsa. Y por lo tanto, no creen, aunque profese decir que es cristiano. Miren lo que dice Tito 1:16. Dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero, y aquí hay un contraste, con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles ¿para qué? Para cualquier obra buena. Entonces, cualquier persona que diga, yo soy cristiano, yo he creído en Cristo, lo que va a demostrar que esa profesión es verdadera son sus obras. Son sus obras. Y el argumento que Pablo nos da aquí de por qué el juicio de Dios es conforme a las obras y que es un juicio justo es porque, dice el versículo 11 que veíamos la semana pasada, fue el último versículo, es porque en Dios no hay acepción de personas. Hermanos, el juicio de Dios no va a ser en base a tu condición social, no va a ser eso.
no va a ser en base a tu posición económica, no va a ser en base a tu nacionalidad. No, no va a ser así. No hay acepción de persona. De hecho, dice en el versículo 1 antes del 11, dice, tanto al judío primeramente, como también a los gentiles o al griego, es decir, todo el mundo será juzgado sin importar la nación, sin importar la religión, todos serán juzgados porque Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Y Pablo terminó el pasaje que vimos la semana pasada diciendo, Dios no hace acepción de personas. Y lo dice porque algunos judíos, hermanos, algunos judíos creían que por el mero hecho de ser judíos, ellos tenían ciertas ventajas a la hora de llegar al juicio de Dios. Eso es lo que ellos creían. Por eso Pablo es tan enfático en el capítulo 2, versículo 9, nos dice, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Y entonces aclara, al judío primeramente y también al griego. Y lo quiero volver a aclarar, aunque ya lo he dicho en varias ocasiones. En los tiempos de Pablo, había solamente dos tipos de personas, los judíos y todos los que no eran judíos. O sea, eso englobaba a todo el mundo. Entonces lo que está diciendo Pablo allí, cuando dice al judío primeramente y también al griego, que son los gentiles, entonces está englobando a toda la raza humana allí. El versículo 10 dice, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y Pablo nos da la razón de por qué el juicio lo va a hacer así. Dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Hermanos, muchos judíos pensaban que ellos iban a tener ventaja en el juicio por ser judíos, solamente por eso. De hecho, ellos creían que la salvación era únicamente para ellos. Únicamente para ellos. Pero desde el Antiguo Testamento nosotros vemos que eso no fue así, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones. Esto fue lo que Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Pero ellos decían, bueno, nosotros somos el pueblo del pacto. Somos el pueblo con el que Dios hizo el pacto. Nosotros somos los descendientes de Abraham. De hecho, si usted lee Juan 8, al final, eso es lo que Pablo está diciendo, lo que Cristo le está diciendo a los judíos, ¿verdad? Le está diciendo, ustedes no son descendencia de Abraham, porque si fueran descendencia de Abraham, las obras de Abraham harían. Ustedes son hijos del diablo. Pero por si fuera poco, decían los judíos, ¿verdad? Nosotros tenemos la ley. Nosotros tenemos la ley que no tienen los paganos gentiles. Ese era el pensamiento de los judíos, esa ley que se dio en el monte de Sinaí. Y Pablo nos va a hablar de esto que estamos hablando un poquito más adelante. Ahora, Pablo, ya acercándonos a nuestro texto, Pablo empieza respondiendo una pregunta que muchos me han hecho y yo creo que a lo mejor también te pudieron haber hecho a ti. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasa con todos aquellos que no han tenido la bendición de tener una Biblia en sus manos? Que nunca pudieron leer la ley, que nunca tendrán la oportunidad de tener la Biblia en sus manos. ¿Ellos se van a condenar? ¿Te han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué les has respondido? Bueno, la respuesta a esta pregunta la vamos a ver justamente en este primer encabezado que vamos a ver ahorita. Nuestro primer encabezado, de hecho el título de este sermón es que el juicio de Dios es imparcial. El juicio de Dios es imparcial, o el juicio imparcial de Dios. Pero nuestro primer encabezado nos va a ayudar a responder esta pregunta que acabamos de hacer. Dios juzgará a todos los hombres según el conocimiento que recibieron. Dice el versículo 12, ya entrando a nuestro pasaje, dice, pues todos los que han pecado sin ley, ¿ven eso? Todos los que han pecado sin ley, sin la ley también, ¿qué? Perecerán. Pablo ya nos responde eso. Los que han
pecado. ¿Ven? Estas personas no van a perecer porque no tienen la ley, sino porque han pecado. ¿Ven el punto ahí? Pecaron y perecerán, porque la paga del pecado es muerte. Perecerán porque pecaron contra Dios. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Y la palabra perecer allí nos habla, según el contexto, ¿verdad?, de perecer en el infierno eternamente. Entonces estas personas perecerán. Y después de responder eso, ¿verdad?, cuando las personas te preguntan, ellos van a ser condenados, y tú les respondes conforme a lo que dice la Escritura. ¿Cuál es la segunda pregunta que viene después de eso? Pero eso es injusto. Eso no es injusto. Si ellos no tienen la ley, si ellos no tienen la Biblia en sus manos, ¿por qué Dios los va a enviar al infierno? ¿No? Eso es la pregunta lógica. Eso no es injusto. ¿Y qué le tenemos que responder? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y hay al menos 3 razones, hermanos, por las que esa persona no va a tener excusa en el día del juicio final, y por la cual también va a perecer por causa de su pecado. Y la primera es que ellos rechazan el conocimiento que Dios les ha dado a ellos mismos a través de la creación. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Eso ya lo vimos hace poco. Miren lo que dice Romanos 1:19. Dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. O sea, Dios no solamente se mostró en la creación, sino que le dio la capacidad al ser humano de poder ver a Dios en esa creación. Versículo 20 dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, miren lo que dice Pablo, hermanos, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado. ¿Y cómo concluye Pablo este verso? De manera que no tienen excusa. Hermanos, en la creación hay un libro abierto. Hay un libro abierto que muestra, no un poquito, dice Pablo, claramente lo que ellos pueden leer acerca de Dios. Pero ¿qué es lo que hace el ser humano? No lo lee. El ser humano cierra ese libro y dice: yo no quiero ver a Dios, y cambia la verdad de Dios por mentira, y ya vimos todo eso, ¿verdad? Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí vemos la paga del pecado del hombre. Esa es la primera razón. La segunda razón por la que van a ser condenados es porque Dios ha puesto en todo hombre una comprensión que es conforme a los dictados de la ley. Y aquí yo no voy a ir en orden esta vez en el texto, ahora me voy a brincar al versículo 14. Dios ha puesto en todo hombre una comprensión que es conforme a los dictados de la ley. Versículo 14 dice: porque cuando los gentiles, escuchen esto, los gentiles, o sea, todos aquellos que no son judíos, dice, que no tienen la ley, cumplen por instinto, ¿ven? Y esa palabra allí es por naturaleza, los dictados de la ley. Ellos, no teniendo ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Todos los hombres, hermanos, absolutamente todos los hombres vienen de fábrica con cierta comprensión de lo que exige la ley. Todos los hombres. Por eso dice, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Fíjense esto, y hermanos, y aquí yo muchas veces a muchos pastores he escuchado diciendo que todas las personas tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que Dios escribió en los corazones la obra de la ley. Eso es lo que escribió Dios en los corazones. Dios solamente escribe la ley en los corazones del creyente, porque es una promesa del nuevo pacto.
Pero la obra de la ley la tienen absolutamente todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Lo que está escrito en el corazón es la obra de la ley. Lo que exige la ley, lo que ordena la ley. Eso Dios lo puso como un sello en el corazón de todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres tienen en ellos la imagen y semejanza de Dios, aunque esa imagen y semejanza ha sido distorsionada a causa del pecado. Un ejemplo que siempre me gusta decir y que lo escuché en algún momento es que cuando Dios creó al hombre era como un Ferrari recién sacadito de la fábrica. Pero ese Ferrari, ¿verdad?, lo agarró una persona y lo manejó a 300 kilómetros por hora y lo estrelló contra una pared. Ese carro sigue siendo un Ferrari, pero su imagen inicial se distorsionó. Ya está totalmente distorsionada como era al comienzo. Pero esa imagen la tienen todos los hombres en ellos mismos. Por eso, mis hermanos, en cualquier cultura, y usted puede investigarlo, en cualquier cultura, en todas las culturas del mundo, todas las personas saben lo que es bueno y todas las personas saben lo que es malo. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Todas las culturas del mundo, hermanos, condenan las mismas cosas. En todas las culturas, en Japón, en China, en Chile, en Venezuela, en México, en la cultura que usted, es más, en las culturas indígenas, se condenan las mismas cosas. Robar es malo, el adulterio es malo, la mentira es malo, el asesinato es malo. ¿Por qué usted cree que eso sucede? ¿Por qué todas las leyes de todos los países se parecen? Y se condena el robo, por ejemplo. Bueno, porque Dios puso eso en el corazón del hombre como un sello. Ahí está la imagen del hombre. El hombre sabe lo que es bueno, el hombre sabe lo que es malo. Y hermanos, esto es un punto a nuestro favor cuando nosotros estamos predicando el Evangelio. Cuando tú estás predicando el Evangelio a alguien, eso es un punto a favor, es un aliado que nosotros tenemos dentro de la persona. Porque cuando tú, esa persona, ¿cómo podemos mostrar a esa persona que es un pecador? A través de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando tú le estás hablando a ella y le dices, ¿tú alguna vez has mentido? ¿Qué te va a decir? Que sí. Entonces, esa persona, tienes ese aliado a tu favor dentro de esa misma persona que sabe que ella ha quebrantado los mandamientos de Dios. Y eso es algo que nosotros podemos usar a nuestro favor cuando estamos predicando el Evangelio. Ahora, el tercer punto aquí de por qué los hombres que no tienen la ley van a perecer igualmente, es porque todos los hombres poseen una conciencia moral que pasa juicio sobre sus acciones. Todos los hombres poseen una conciencia moral que pasa juicio sobre sus acciones. Miren el versículo 15 nuevamente, dice, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, y miren lo que dice, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Ellos no solamente saben que eso está bien y que eso está mal, sino que tienen un juicio, o sea, tienen un estrado de juicio donde está un juez, que es su conciencia, y ese juez le dice, culpable o inocente. Ellos lo saben, ellos lo saben. Las personas que no tienen en sus manos la Biblia, la ley, saben que existe lo bueno y que existe lo malo, pero eso va mucho más allá. Esa persona tiene una conciencia que lo acusa de pecado cuando hace lo malo o le aplaude, por decirlo así, cuando hace lo bueno. Una pregunta, y espero que esto sea antes de ser cristiano. Antes de ser cristiano, ¿tú alguna vez robaste algo? ¿Tú robaste algo? Me preocupo si me dice, bueno, siendo cristiano lo hice, ¿no? Si fue siendo cristiano, al final hablamos. Pero tú robaste algo, tú hiciste algo malo que antes de hacerlo, ya tú te sentías culpable de eso.
Si yo he escuchado a alguien que siempre me dice, yo creo que cuando voy a hacer algo malo, mi cara me delata, o sea, yo no podría hacer eso. La culpa te mata, te afecta, te sientes culpable, te sientes mal por lo que vas a hacer, y no solamente por lo que vas a hacer, porque eso es el punto anterior, sino por lo que ya hiciste. Hay un juez dentro de ti que te dice, eres culpable. Pero también es verdad, hermano, y de hecho eso pasa también cuando un asesino en serie comete su primer asesinato. Él se va a sentir culpable, pero ¿qué pasa cuando hace el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? Esa conciencia empieza a cauterizarse. Ese término cauterizar se usa mucho en el ámbito de cocina. Usted cuando usted quiere que una carne quede cauterizada, usted pone la sartén a fuego alto, pone la carne, la voltea y se sella. Y ahí no entra nada, ni sale nada. Y eso es lo que hace el pecado con la conciencia. Poco a poco empieza a cauterizarla. Entonces ya no es la palabra de Dios y ya no sale nada. Tú estás pensando que estás haciendo el bien. Otra forma que yo lo he visto es una raya de cal en el piso y tú estás aquí en lo bueno y después de la raya es lo malo. Pero pasas tanto de aquí para allá y de allá para acá que borras la raya y ya tú no sabes de dónde estás parado. Tu conciencia se ha cauterizado. Ahora, la verdad, la realidad de que todos nacemos con ese tribunal interior. Ese tribunal nos dice que algo está bien y que algo está mal y que eres culpable o eres inocente. Eso es lo que nos dice el tribunal, que es nuestra conciencia. Ahora, hermanos, los indígenas que están en una tribu en lo profundo del Amazonas, ¿se van a ver o van a ser salvos porque no tienen la ley? Hermanos, miren esto, si nosotros pensamos que esa persona se van a salvar porque no les ha llegado el Evangelio, lo peor que nosotros podemos hacer es enviar misioneros a predicar el Evangelio. Porque son salvos. ¿Para qué vamos a mandar misioneros a que le prediquen el Evangelio? Si cuando ellos conozcan el Evangelio, entonces ya van a estar en juicio contra el Señor. Pero eso no es lo que dice Pablo aquí. Pablo dice que ellos van a perecer. Y por eso es que ahora nosotros tenemos que enviar misioneros para que ellos conozcan la verdad. Ellos innatamente violan la ley de Dios, esa ley que se muestra a través de la creación y esa obra de la ley que tienen en su interior. ¿Sí ven el problema? Pablo dice, pues todos los que pecan sin ley perecerán. Eso es lo que está diciendo Pablo, eso es el problema. Es por su pecado que se van a condenar. Esa es la misma acusación que hace Pablo en Romanos 1:32, ¿recuerdan? Ya lo vimos también. Después que menciona una larga lista de pecados, Pablo concluye diciendo, en los cuales, hablando de los paganos, recuerden que este contexto está hablando de gentiles primeramente, dice, en los cuales, y esta persona no tiene la Biblia en sus manos, aunque conocen, esa es la conciencia, ellos conocen el decreto de Dios. ¿Cuál es ese decreto? Bueno, ahí viene Pablo, nos explica que los que practican tales cosas son dignos de muerte, hermano, ellos lo conocen. La Biblia nos lo está diciendo, la verdad absoluta que es la Biblia nos está diciendo que ellos conocen el decreto de Dios. ¿Cuál es ese decreto de Dios? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero a pesar de que ellos conocen ese decreto, que sigue diciendo Pablo, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. ¿Ven? Esta es la razón, hermanos, por la que nosotros debemos estar predicando el Evangelio constantemente. Esta es la razón, mis hermanos de la Misión Bautista Reformada de Puebla, por la que nosotros, esta misión debe estar haciendo misiones.
Debe ser una misión, bueno, cuando ya seamos iglesia, si Dios lo permite, una iglesia misionera que apoye las misiones y, ¿por qué no?, que envíe también misioneros. Ahora, el orden establecido para las misiones, ¿verdad?, es primero en nuestra comunidad, después en nuestra ciudad, después en nuestro estado, después en México, ¿verdad?, en otros estados de México, y después hasta los confines de la tierra. Eso es en línea general lo que dijo Jesús cuando estuvo hablando de misiones, ¿verdad? Primero en Judea, en Jerusalén, después en Samaria y después hasta los confines de la tierra. O sea, ¿cómo vamos a mandar a una China si aquí hay tanta necesidad? Si ni siquiera hemos atacado aquí nuestra comunidad. Todos, hermanos, absolutamente todos los hombres están condenados por su pecado y ellos necesitan creer en Cristo para ser salvos. No importa si ese es un compañero de tu trabajo o si es un indígena del Amazonas, esa persona necesita el Evangelio para ser salvo. Y debemos orar, hermanos, debemos orar, y esto es algo que nosotros los miércoles debemos incluir en nuestras oraciones. Los jueves, perdón, debemos incluir en nuestras oraciones, debemos orar porque Dios levante hombres y mujeres en esta iglesia con una fuerte pasión evangelista, con una fuerte pasión misionera, que no le importe ir a la sierra, ¿verdad?, dejar sus comodidades de la ciudad e ir a la sierra para predicar a Cristo, porque ese es uno de los principales propósitos de la iglesia aquí en el mundo. Así que Dios juzgará a todos los hombres según el conocimiento que ellos han recibido. Ya hablamos de los gentiles, de los paganos que no tienen ley en sus manos, pero ahora también Pablo nos va a mostrar en el texto que el mero hecho de tener la ley, refiriéndose primeramente a los judíos, esa ley, ese conocimiento por sí solo, no les servirá de nada en el día del juicio. Acuérdense lo que decía, tenemos que ponernos en los zapatos de un judío. Yo tengo la ley, eso va a ser una ventaja para mí en el día del juicio. Yo soy descendiente de Abraham. Eso va a ser una ventaja para mí en el día del juicio. Al final del versículo 12 dice, todos los que han pecado bajo la ley, o sea, teniendo la ley, por esa ley serán juzgados. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ellos no tienen ninguna ventaja. Por eso el juicio de Dios es imparcial. ¿Ven? Es imparcial, tanto para los que tienen la ley como para los que no tienen la ley. ¿Y saben por qué? Porque ellos no tienen ninguna ventaja. Bueno, vamos a nuestro segundo encabezado. Nuestro segundo encabezado dice, el que seas un oidor, esto es de la ley, de la Biblia, no te justifica ante Dios, sino ser un hacedor. Eso te justifica delante de Dios. Miren el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. O sea, los que son declarados justos, los que son justificados delante de Dios, los que son declarados inocentes ante Dios. Sino, ahí está un contraste, sino los que cumplen la ley. Esos que cumplen la ley serán justificados. Pablo nuevamente crea aquí, como lo hizo en alguna ocasión, crea dos personajes ficticios. Crea dos personas. El primero es un mero oidor que ha escuchado la Biblia, ha escuchado la ley. Y el segundo es otro que no solamente ha escuchado, sino que pone en práctica esa ley. Y Cristo, hermano, habló en muchas ocasiones acerca de personas que eran oidoras, pero no eran hacedoras de la ley. En muchas ocasiones, voy a citar un texto, Mateo 23:2. Mateo 23:2, refiriéndose a los escribas y fariseos, dice: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. ¿Qué era Moisés para el judío? La ley. Cuando el judío decía Moisés, se refería al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, de nuestra Biblia, que es la ley para ellos.
Ellos se han sentado en la cátedra de Moisés. El versículo 3, miren lo que dice. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero, contraste, no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque ellos dicen y no hacen. Ellos tienen conocimiento. Ellos conocen la ley. Ellos, hermanos, un niño judío después de los 12 años aproximadamente, ese era el momento en que ya ese niño dejaba de ser niño y el ayo, esa persona que lo instruía hasta llegar a esa edad, ese niño empezaba a asistir a la cátedra de Moisés. Y se podían memorizar porciones extensas de la ley. Así de disciplinado eran los judíos. Ellos tenían un conocimiento profundo de la ley, pero no aplicaban ese conocimiento profundo de la ley. Ellos eran oidores y no hacedores de la palabra. Y estudiando sobre esto, escuché una analogía que me gustó mucho. Si usted está en alguna escuela, en una universidad, en cualquier parte donde usted está siendo instruido, ¿verdad? Si usted se inscribió formalmente en su universidad, ¿verdad? Está viendo las clases, pero también a veces llegan unas personas que solamente son oyentes, ¿sí? Y están allí, a usted se le exige asistencia y usted, que usted pagó y usted está estudiando formalmente allí, se le exige al final de la materia presentar una evaluación. ¿Para qué? Para saber si tú prestaste atención y ese conocimiento bajó, ¿verdad? Y tú ahora sabes acerca de lo que la maestra o el profesor nos enseñó. No pasa lo mismo con el oyente. El oyente puede venir cuando él quiera. El oyente no va a ser evaluado por nadie porque él es solamente un oyente. Y lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos, es que Dios no tiene en su clase oyentes. En el día del juicio no va a poder venir alguien a decir, es que yo era oyente, nada más. Yo solamente oía la palabra de Dios. Todos, hermanos, todos debemos ser hacedores y no solamente oidores. No solamente oidores. Y ustedes saben quién habla extensamente acerca de esto, ¿verdad? El hermano nuestro Señor Jesucristo, Santiago, ¿verdad? Que escribió la epístola. En el capítulo 1, versículo 22, Santiago nos dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y miren lo que dice Santiago, que se engañan a sí mismos. ¿Por qué, Santiago? Bueno, Santiago nos va a explicar, dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero, contraste, el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Alguien que es un mero oidor de la palabra se está autoengañando, hermanos. Se está autoengañando, eso es lo que dice Santiago. Él se siente bien consigo mismo. Es que yo me conozco la Biblia. De hecho, me sé muchos versículos, me sé el Salmo 119 de memoria. Yo me lo conozco, yo sé lo que es la justificación, yo sé lo que es la regeneración, yo sé lo que es esta doctrina, yo sé lo que es... Ay, ¿y ese conocimiento de qué te sirve? ¿De qué te sirve ese conocimiento que tú dices que tienes si ese conocimiento en la práctica, si ese conocimiento no lo pones en práctica?
Yo me conozco la Biblia, yo me conozco las instituciones de Juan Calvino, yo me conozco los libros de Martín Lutero, yo he leído muchísimo a R.C. Sproul y conozco todos los comentarios de John MacArthur. Yo me la paso viendo sermones en YouTube de muchos hermanos en todo el mundo. Pero ¿de qué te sirve todo eso? Mis hermanos, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, nosotros tenemos que estudiarla, por supuesto, para tener un conocimiento. Pero de nada nos vale tener ese conocimiento si nosotros no lo aplicamos. ¿De qué nos sirve a nosotros saber que Dios es soberano? Estamos estudiando los atributos de Dios, por ejemplo. Y empezamos a estudiar sobre la soberanía de Dios. Y por ejemplo, un texto que nos habla de la soberanía de Dios es Daniel 4:35. Y Él hace como quiere en el ejército del cielo y en la tierra. Y no hay quien detenga su mano y nadie que le diga, ¿qué estás haciendo? Eso es Daniel 4:35. Eso nos habla de la soberanía de Dios, ¿verdad? O Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Dios es soberano. Yo lo sé. Yo he estudiado sobre la soberanía de Dios. Leí los atributos de Dios de Arthur Pink. Y leí también los atributos de Dios de Ray. Y cuando tienes un problema, estás en una circunstancia difícil, te desesperas, eres ansioso, te afecta de tal forma que no puedes dormir. Hermano, ¿de qué te sirve ese conocimiento si no lo aplicas? Podemos tener mucha teología aquí, pero no aquí. Y yo sé que esto es lo mismo, pero para el judío, ¿no? Para nosotros esto es distinto. De verdad, hermanos, ese conocimiento no vale de nada en que se quede en un mero conocimiento. Por eso Pablo dice, la letra mata, porque si es solamente letra, entonces mata. ¿Por qué te mata? Ya lo vamos a ver, es lo que Pablo nos va a decir. Por eso, pero eso no es lo que Dios, todo ese conocimiento no es lo que Dios va a tomar en cuenta en el día del juicio. Lo que Dios va a tomar en cuenta es lo que tú hiciste con eso que tú leíste y con eso que tú escuchaste y con eso que tú diste. Eso es lo que va a tomar en cuenta. Los que escuchan y leen y eso no les afecta, quedan exactamente igual. Es como que si no leyeran nada. En la primera iglesia, ¿verdad?, donde nosotros íbamos, no era una iglesia que buscaba hablar en lenguas y nada de eso. Era una iglesia que no predicaba el evangelio tan bíblicamente, pero ellos no buscaban las lenguas ni nada de esto. Pero yo me acuerdo que muchos querían hablar en lengua, muchos querían tirarse en el piso y, ¿saben?, ¿no?, empezar a temblar allí y todo eso. Pero ¿de qué les vale a ellos hablar en lengua? ¿De qué les vale a ellos tirarse en el piso, revolcándose allí como un gusano, si cuando ellos se paran de allí son exactamente iguales que antes que se cayeran? ¿De qué les vale? No vale de nada. Se están autoengañando. Si ese conocimiento no nos afecta en nuestra vida práctica, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, no sirvió de nada. No sirvió de nada. Bueno, sí va a servir de algo. Como dice, la letra mata, para juzgarte. Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que va a hacer. Pablo dice en nuestro texto, no son los oidores de la ley, o sea, los justos, los justificados ante Dios, sino los que cumplen la ley, los hacedores, esos serán justificados. Y una vez más, hermanos, no somos salvos por la obediencia a la ley. No es eso lo que está enseñándonos Pablo. Pablo en otra carta, en Gálatas capítulo 2, versículo 16, miren lo que nos dice. Y de verdad es muy claro y muy enfático y no se está contradiciendo. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que seamos justificados por la fe en Cristo y
y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decir aquí en Romanos 2:13, que es el texto que estamos estudiando? Bueno, significa, hermanos, que los verdaderos creyentes se distinguen, aman la ley. Los verdaderos creyentes se distinguen porque aman la ley y en dependencia del Espíritu Santo de Dios tratan de vivir a la luz de ese conocimiento que se les ha revelado de la verdad. Eso es lo que significa, hermanos. Los verdaderos cristianos obedecen la ley. No perfectamente, pero sí sinceramente. Son hacedores de la ley. Ellos se deleitan en los mandamientos de Dios. Hermanos, ¿qué dijo Cristo? Si me amáis, guarda mis mandamientos. O sea, yo puedo presuponer que si yo no amo, si yo no obedezco los mandamientos, entonces ¿qué estoy haciendo? No estoy amando a Cristo. Y lo contrario, amar, es que odiar a Cristo. Hermanos, tú puedes decir, yo lo amo. Yo lo amo, yo amo a Cristo con todo mi corazón. Yo lo amo y yo entrego mi vida a Cristo siempre. ¿Sabes cómo tú de verdad dices si lo amas o no? Cuando obedeces la ley de Dios. Cuando nosotros estamos en una circunstancia, hermanos, donde tenemos la elección, podemos elegir entre pecar y no pecar. Tenemos dos opciones. La primera, amamos a Cristo o nos amamos a nosotros mismos. Cuando nosotros somos hacedores de la palabra de Dios, nosotros amamos a Cristo. Cuando nosotros nos pecamos en contra de Dios, haciendo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, entonces nosotros estamos actuando como impíos, que no obedecen, que no aman a Cristo. Pablo en Romanos 7, hablando de la lucha, lo bueno que quiero hacer, eso no lo hago, más lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Miren lo que dice en el versículo 22, capítulo 7, Romanos 7, 22, dice, en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. ¿Recuerdan David, el Salmo 119? David habla de la ley de Dios de una forma que dice, es como miel a mi paladar, es algo en lo que yo me deleito, es algo en lo que yo disfruto, es algo en lo que yo quiero hacer. Eso es lo que tú y yo sentimos cuando estamos hablando de la ley de Dios. Así tú te puedes expresar de la ley de Dios. Lo contrario al no creyente. En Romanos 8:7 dice que el no creyente, el hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo, el que no ha creído en Cristo, no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo y no puede agradar a Dios. Es lo contrario. Pero el creyente se deleita en la ley de Dios y sinceramente desea obedecerla porque ama a Dios. ¿Qué pensarían ustedes, hermanos, de un hombre que dice, yo amo a mi esposa con todo mi corazón, pero ese hombre maltrata a la esposa? Ese hombre le habla de manera áspera. Ese hombre cuando llega del trabajo le exige a la esposa que quiere tener la cena lista. Y su esposa con 3 hijos y está limpiando y cuidando a los hijos y todo esto. Y le exige a la esposa de una manera y hasta llega a golpearla. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Ama a su esposa este hombre? Por más que diga que sí la ama, ¿qué demuestra que no la ama? Sus hechos, sus obras, sus acciones. Eso es lo que pasa entre Dios y nosotros, hermanos. Primera de Juan 2:3. Primera de Juan 2:3 dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿En qué, Juan? Si guardamos sus mandamientos. Y Juan va ahora a explicar. El que dice, vean, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él.
Tú dices que conoces a Cristo. Tú dices que conoces a Cristo. Yo lo conozco. Yo lo conozco, yo lo amo. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice Juan? El que dice conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Hermanos, no es tu profesión. No es tu profesión. Es tu obra. Esa es la que va a hablar. Esa es la que va a decir si tu fe es genuina en el día del juicio. Esto es serio, hermanos. Esto es serio. Si tú pecas contra Dios y no sientes absolutamente nada a la hora de pecar, no te molesta ni siquiera tu conciencia, ¿verdad? Y porque el creyente no solamente tiene la conciencia, sino que tiene el Espíritu Santo dentro de él que le dice, eso está mal. Si tú no sientes nada de eso y tú pecas así todo free, todo libre, tú estás en peligro. Porque tú estás siendo un oidor y no un hacedor de la palabra. Y lamentablemente, hermanos, en muchas iglesias, en la actualidad, hay personas que están autoengañadas. ¿Saben por qué? Porque esas personas están pensando que son creyentes cuando no lo son, solamente porque un día levantaron su mano. El predicador con una música suavecita, con las luces tenues, ¿verdad? Trabajando las emociones de las personas, empezó a decir, ven, recibe a Cristo. Si tú quieres ser salvo, levanta una de tus manos y pasa aquí adelante y repite conmigo esta oración. Repite conmigo, Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y yo me arrepiento de mis pecados. Y después que la persona hace eso, el predicador, como por arte de magia, le dice, a partir de ahora tú eres un hijo de Dios, bienvenido a la familia de Dios. ¿Y sabes qué? Muchas personas son engañadas creyendo que son cristianas solamente porque repitieron como por arte de magia esa oración y viven como el demonio. De hecho, dice en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Ellos ni siquiera tiemblan. Son engañadas, hermanos. ¿Cómo viven su vida esas personas? Son mentirosos, son chismosos, practican los mismos pecados de antes de su supuesta conversión. Ahora yo quiero preguntarle a todos ustedes que están aquí presentes, hermanos, aún a los miembros, por decirlo de alguna forma, de la Misión Bautista Reformada del Pueblo, aún a nosotros, ¿tú eres salvo? ¿Tú eres salvo? Y te lo digo con mucho amor, pero de verdad, ¿eres salvo? ¿Tú eres salvo? Examínate, con sinceridad, no te autoengañes. Acuérdate de lo que dice, que el oidor olvidadizo se autoengaña. Se engaña a sí mismo. ¿Tú eres salvo? No es tu profesión de fe, no es si asistes a esta iglesia, no es cualquier otra cosa externa lo que va a evidenciar tu fe en el día del juicio. Van a ser tus obras, es tu amor a Dios, un amor que se evidencia en la obediencia, en la obediencia, en una vida de arrepentimiento constante. Todos los días creo y todos los días me arrepiento. ¿Tú eres salvo? Ahora, no quiero que pasemos algo importante que nos dice el texto, conforme a esto que hemos visto. Y es que no todos recibirán en el infierno el mismo grado de condenación. No todos recibirán en el infierno el mismo grado de condenación. Hermanos y amigos, si hay un amigo que nos visita, déjenme aclararle algo primero. Todo grado de sufrimiento en el infierno, por muy pequeño que sea, será extremadamente horrible. Mira lo que dice el libro de Hebreos, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Ese Dios que es infinito, su ira también es infinita.
Pero aquellos que recibieron más luz de las Escrituras y aún así la rechazaron, recibirán mayor condenación. Eso nos lo dice el texto y nos lo dice también otros textos de la Escritura, como Lucas 12:47. Mira lo que dice Cristo en Lucas 12:47, perdón. Dice, y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco. Conclusión: a todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y al que mucho se le ha confiado, más le exigirá. Y esto, mis hermanos, es algo que debe ponernos a temblar. Nosotros todos los domingos, de hecho, hace unos minutos, escuchamos una enseñanza acerca de la Escritura. Y vamos a seguir aprendiendo cómo se comporta un esposo, cómo se comporta una esposa, cómo se comporta un padre, cómo se comporta una madre, cómo se comporta un hermano, cómo se debe vestir la mujer, cómo se debe actuar dentro de la congregación, los padres, la familia, cómo debe ser la familia dentro de su casa. Nosotros todos los domingos estamos escuchando la palabra de Dios. Nosotros durante la semana podemos estar escuchando sermones en YouTube, podemos estar leyendo libros, algunos estamos estudiando en seminario. ¿Y sabes qué es lo que está pasando allí, hermanos? Estamos recibiendo conocimiento, luz. Y si tú al final no permaneces hasta el fin y te apartas y aborreces esa luz, la condenación va a ser mayor para nosotros, hermanos, que tenemos este conocimiento, que para los que no tienen ese conocimiento. El Señor mencionó a Betsaida, a Corazín, a Capernaum, 3 ciudades judías de Galilea, que no solo tenían la ley, sino que Cristo predicó allí personalmente y vieron los milagros de Cristo allí en esas ciudades, y aún así no se arrepintieron. ¿Y saben lo que dice Cristo de ellas? Mateo 11:24. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable, ¿ven? Más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hay grados de condenación según la luz que tú recibas de la palabra de Dios. Vayamos a nuestro tercer y último encabezado, hermanos. Esto se hará mucho más breve. El tercer encabezado dice: Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo. Hace rato hablaba de una careta, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, nosotros somos especialistas en eso. Somos especialistas en mostrar algo que no somos. Somos especialistas en mostrar algo que no somos. Y aquí llegamos y parecemos los más santos. Parecemos los más santos, pero por dentro somos los peores pecadores que podemos ser. Y aquí, en el versículo 16, dice: en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Mis hermanos, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, será el juez en ese tribunal. Nuestro Señor Jesucristo, que vino como un cordero en su primera venida, en su segunda venida, hermanos, vendrá como el juez justo, condenando a los culpables, ¿verdad? Los que por sus malas obras serán condenados, y declarando justo a los inocentes que creyeron en la obra de Él. Mateo 25:31 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. ¿Y saben qué hará? Separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Eso es lo que hará nuestro Señor Jesucristo. Él será el juez que juzgará a todas las naciones el día del juicio final.
será nuestro Señor Jesucristo. Y no habrá que llamar testigos, ¿verdad? Como tenemos que hacer nosotros. Estás acusando a una persona, ¿y dónde están los testigos? ¿Dónde están? Él no tendrá necesidad de testigos, porque como vimos la semana pasada, Él ve nuestras obras desde distintos ángulos. Desde distintos ángulos, y no solamente distintos ángulos, sino que las cámaras de Dios son en 8K, la calidad. O sea, no es que se va a ver borroso, que no sé. No, nuestro Dios es omnisciente, hermanos. Él conoce todas las cosas. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Eso es lo que dice nuestro texto. Y esto es aterrador para el incrédulo. Aterrador para el incrédulo, porque el incrédulo piensa que todo lo que está haciendo en secreto no va a ser expuesto en algún momento. Pero el texto nos dice que sí va a ser expuesto. Dice, están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Va a ser aterrador para los incrédulos, hermanos, pero también va a ser esperanzador para el creyente. Y tú me podrás preguntar, o sea, ¿cómo eso puede ser esperanzador para el creyente? ¿Cómo puede ser esperanzador para el creyente? Bueno, porque el mismo Cristo que estará viendo en 8K las obras de los incrédulos, también verá en calidad 8K las obras de los creyentes. De eso hablamos un poco la semana pasada. Hermano, todas esas buenas obras que tú has hecho para la gloria de Dios, Él las está viendo. Él te recompensará por cada una de esas obras. Como decíamos la semana pasada, por un vaso de agua que tú le debes a alguno de sus pequeños, eso traerá recompensa. Eso traerá recompensa. Cristo, nuestro Cristo, es omnisciente. Él está viendo no solamente tu obra, Él está viendo tu motivación con el que estás haciendo esa obra. Él está viendo el por qué. ¿Qué te motiva a ti a hacer esa gloria? El que tú seas conocido, ¿verdad? Como los escribas y fariseos que se paraban en las plazas y ponían su rostro así. Es que estoy ayunando. Y mira, y daban campanadas y tocaban trompetas y daban el diezmo, ¿verdad? Las ofrendas allí para que los vieran. Dios está viendo todo eso. Todo eso lo está viendo Dios. Pero cuando tú haces algo para la gloria de Dios, con una motivación correcta, eso también lo está viendo nuestro Dios omnisciente. Eso lo está viendo. Y va a ser recompensado. Díganme si esto no es esperanzador. Ese Cristo, que es el juez, no solamente será para los creyentes el juez, sino que también ese Cristo va a ser el abogado defensor en el día del juicio. Nuestro Señor, nuestro Cristo, va a ser juez y nuestro abogado que nos defiende. De manera que cuando digan tu nombre, si eres un verdadero cristiano, cuando digan tu nombre allí, va a venir Cristo y va a decir, no tengo nada por qué juzgarme. Porque yo pagué por todos y cada uno de sus pecados. Entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Porque aún las buenas obras que estás haciendo, Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Él se lleva toda la gloria. Ahora, amigo, eso que es aterrador para ti ahora mismo, eso que es aterrador para ti ahora mismo, que nuestro Dios es un juez que va a castigar según tus obras, se puede convertir también en algo esperanzador para ti. Ese Cristo, dice Pedro, no quiere que ninguno perezca, o no desea, es la mejor traducción, que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese Cristo no está allí para juzgarte ahorita. Él va a venir a juzgar, pero ahorita tiene los brazos abiertos para salvar. Él no se deleita en condenar al pecador. Si tú pones tu confianza en Cristo, en vez de tener una horrenda expectación del juicio, vas a tener esta esperanza gloriosa y maravillosa de la que estamos hablando ahorita. Ven a Cristo y tus pecados serán perdonados. Ven a Cristo y tendrás a Cristo en el día del juicio como juez, pero también como tu abogado defensor. Ven a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo del castigo que tú mereces por tus pecados. Así que vamos a orar, hermanos. Oh Dios, definitivamente cuán grande es tu palabra. Qué maravillosa es tu palabra, Señor. Nosotros definitivamente somos confrontados por ella, Señor. Y nosotros te pedimos, Señor, que, como decía el salmista, muéstranos aún los pecados que son ocultos para nosotros mismos, Señor. Oh Dios, que nosotros podamos ir a arrepentirnos de nuestros pecados y vivir una vida en obediencia. Y que ese amor que decimos tener por ti lo demostremos en obediencia a tus mandamientos. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque sabemos que esto es por tu gracia. Pero tu gracia siempre es activa en tus hijos, Señor. Tu gracia no los lleva a ser pasivos, a estar sin hacer nada, sino que los lleva a obrar conforme a tu palabra, sacrificar de su tiempo, sacrificar de su dinero, sacrificar de su comunidad, Señor. Ayúdanos a hacer obras, Señor, para tu gloria y para la edificación de tu pueblo. Oh Dios, en tus manos estamos. Pero ten también misericordia de las personas que no han creído en ti. Que ellos puedan creer, que ellos puedan entender, Señor, que ellos son dignos, merecedores del infierno por sus pecados, porque la paga del pecado es muerte, como ya lo vimos. Pero tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Y nadie puede ir al Padre si no es por ti. Que ellos puedan poner toda su confianza en ti, que ellos puedan creer en ti, descansar en tu obra y no en sus obras, que están impregnadas de pecado, y que ellos puedan ahora tener esta esperanza, Señor, esperanza gloriosa, de que un día, cuando nos presentemos ante ti, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, cuando nos presentemos ante ti, tú le podrás decir a ellos también: bien hecho, buen siervo y fiel, pasa y deleítate en la presencia de tu Señor. Oh Dios, ten misericordia de las personas que aún no han creído en Cristo y sálvales, Dios. Muchas gracias, porque te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.